Hola, hola, buenas. Los saluda Jorge Yauripadilla. Este video está relacionado con la novedad del chat, el chat GPT. Eh, la curiosidad me llevó a hacer unas preguntas, porque todos me decían, a ver, pregúntale cualquier cosa, te responde. Bueno, efectivamente, ¿no? Desde preguntas simples, ¿no? Una pequeña ecuación, ¿sí? Lo resolvió. Una integral también, salió la integral, con todos sus detalles, muy bien, perfecto. Y se me ocurrió preguntarle algo sobre física, ¿no? Bueno, sobre la parte de campo eléctrico, ¿ya? Relacionado con una espira de carga. Mi pregunta fue, ¿en qué punto del eje de la espira el campo eléctrico es máximo? ¿Ya? Claro, se sobreentiende de que lambda, la distribución de carga, o sea, la densidad de carga, ¿no? Coulomb por metro, es uniforme, es constante a lo largo de toda la espira. La espira tiene un radio R, ¿ya? Y este es el eje. El eje Z es el eje de la espira. Entonces, ¿en qué punto? Obviamente el campo máximo tiene que estar en el eje. Y así la espira está inclinada, pero siempre hay un eje. Entonces, en un punto del eje, el campo es máximo. ¿Ya? Entonces, Z es una altura variable, ¿no es cierto? Entonces, el punto P está a una altura Z. Ya, pero la respuesta que me da el chat GPT es de que el campo máximo, claro, también está en el eje, pero a una altura, o sea, una distancia del origen, igual al radio. Yo en mis clases de electromagnetismo, abordando la parte de electrostática, siempre he desarrollado de que el campo eléctrico máximo, en el caso de una espira de carga, está en el eje Z, claro, pero a una distancia igual al radio sobre raíz de 2. Radio sobre raíz de 2. Entonces, porque en el punto O va a ser 0. Eso se demuestra fácilmente. ¿Ya? En el punto P se da la función. Y más arriba, digamos ya en el infinito, ya arriba, lo más alto que se quiera, también va a ser 0, el campo se desvanece. ¿Ya? Entonces el punto P estaría muy lejos de toda esta distribución de carga, entonces se desvanece. En el punto O también se ve matemáticamente y también físicamente se ve de que es 0 también. Entonces es 0 aquí abajo y es 0 muy arriba. Entonces debe haber un punto donde el campo es máximo. Ya según el GPT es una altura igual al radio. Pero no es así. Vamos a ver ahora. Vamos a ir desde el comienzo, ya aunque dure este video, no tengo mucha prisa, ya espero también, no cansarnos. Vamos a partir del concepto de la cuestión generalizada. Si tenemos una carga, un cuerpo cargado generalizado, esta es una carga que puede ser lineal, puede ser superficial o puede ser volumétrico. Es una forma generalizada nada más. Ya, entonces, colocamos aquí un sistema de referencia X, Y, Z. Ese es imaginario nada más, ¿ya? Y ponemos o colocamos aquí un diferencial de carga, ya, como un puntito, ¿no? Un diferencial de Q, un diferencial, ya, por ejemplo, positivo. Ya, ese diferencial de carga, claro, va a tener su posición, tiene su posición R', su vector de posición, su ubicación en el espacio, ya, R', aquí está el origen. Ahora, el punto donde se evalúa el campo va a ser el punto P. No necesariamente va a estar adentro. Claro, en algunos casos puede estar adentro, en algunos casos, pero generalmente se toma afuera, generalmente. Ya, por ejemplo, aquí le ponemos el punto P. Entonces, el punto P con su posición también R. Este es R, vector de posición R. Entonces, esto actúa como una carga puntual, ¿no es cierto? Como una carga puntual en el punto P, ahí define un campo eléctrico diferencial. En la dirección de la línea que une el punto donde está ubicada el diferencial de carga, que es el punto Q, al punto P donde se quiere evaluar el campo. Entonces aquí tenemos el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico, pero en este caso es un diferencial de campo, porque este es un diferencial de carga. Un diferencial. Tenemos aquí la posición, el vector de desplazamiento, QP. Este es el vector de desplazamiento en la dirección del campo. Este es RQP. La que va de Q al P. O sea, Q mayúscula es punto, P también es punto. Ya, diferencial de Q si se carga. Si se carga, pues el P es un punto nada más del espacio.
Entonces en ese punto el diferencial de carga es igualito que una carga puntual, ¿no? Este es igual a la constante 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ya por el factor geométrico. Hay un factor geométrico vectorial que es el vector desplazamiento QP, el vector QP sobre su módulo al cubo. Ya, este es un factor geométrico, vectorial. El numerador es vector y el denominador es simplemente la distancia de Q a P elevado al cubo. Y por el diferencial de carga. Diferencial de Q. Ahí. Obviamente eso se integra y tenemos el campo eléctrico total. O sea que para esta distribución de carga, esta es una carga generalizada. Carga generalizada. Es una carga generalizada. Y para toda esa distribución de carga generalizada, van a haber acá una infinidad de diferenciales de carga. Entonces, cada diferencial de carga va a operar en el punto P, de tal manera que al final va a haber una resultante, que no necesariamente va a ser esta dirección, es otra. Entonces, como estamos generalizando acá, supongamos que en el punto P, supongamos nada más que la dirección sea, a ver, esta de acá, este campo eléctrico, que no es otra cosa que la integral de los diferenciales de campo eléctrico. Sí, la integral del segundo miembro. Es decir, la fórmula es el campo eléctrico en el punto P, pero el punto P depende de R. Ya, este es igual. La constante 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ya por la integral, a partir de aquí de la integral, del vector desplazamiento QP sobre su módulo al cubo. ¿Ya? Y por diferencial de carga. Ahora el diferencial de carga puede ser, hay tres casos, bueno, claro, diferencial de carga hay tres casos. Puede ser, como esta es una carga generalizada, todos los diferenciales pueden estar acomodados de una línea, a lo largo de una línea. No necesariamente recta, puede ser una línea curva también. Esto puede ser lineal. Entonces, si es lineal la distribución, entonces aquí tendremos un lambda por el diferencial de longitud. Lambda es densidad de carga, se mide en coulomb sobre metro. Y el diferencial de longitud, por más que sea diferencial, es metro, entonces queda coulomb. Ahora, si la distribución de carga es uniforme, a este lambda se le pone un subíndice O, lambda sub O. Claro, se acostumbra a decir lambda sub 0. Ya ves, lambda sub O. Ahí. Eso es en el caso de líneas. Si es una lámina de carga, va a haber acá un sigma minúscula por el diferencial de área. También, si la distribución es constante, o sea, la cantidad de coulomb por metro cuadrado, sigma sub O, o sigma sub 0. Si la distribución es volumétrica, va a haber un ρ. Ρ por diferencial de volumen. Si es constante la distribución, ρ sub 0. Entonces, esta integral puede ser una integral simple, una doble integral para área o una triple integral para volumen. Ya. Esta fórmula la vamos a aplicar para determinar el campo. Primero determinamos el campo en el punto P, el campo en P. El campo en el punto P, como es un punto del eje, aquí va a dar el campo principal. Ese campo principal va a apuntar hacia arriba, como vamos a ver en el desarrollo de la fórmula. Entonces, este es el campo E, que es un campo E sub Z, la componente Z, y por la variable, en función de la variable Z. Este es el módulo, obviamente por el vector unitario K. Ahí. Ya bueno. Vamos a aplicar la fórmula. Y a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, pero es constante. Esa constante podemos llamarle K sub 0. ¿Ya? K sub 0. O sea, eso se redondea más o menos como 9 por 10 a la novena. Después ahora el factor geométrico. Para el factor geométrico, ese es fácil de determinar el factor geométrico. Hay que determinar solamente las coordenadas de Q y de P. De P ya bueno está establecido. P tiene por coordenadas, como está en el eje Z, directamente en Z, no hay componente ni en X ni en Y. O sea, aquí 0, 0 y Z. Ahora las coordenadas de Q. Q, el punto Q,
es donde está la carga. Este punto Q no puede estar fuera de la carga. Está donde está la carga. El punto P sí puede estar adentro en algunos casos, pero generalmente afuera. Pero Q siempre tiene que estar adentro. O sea, donde está la carga. La carga está en la espira. No podemos poner el diferencial de carga ni aquí ni aquí afuera. Tiene que ser en el borde. Generalmente se pone en el primer cuadrante, se generaliza. El primer cuadrante va desde aquí hasta aquí. Primer cuadrante. Entonces hacemos esto. Como se trata de una espira, vamos a trazar acá dos radios. Se supone casi pegados, casi como si fuera un solo trazo, pero por cuestión didáctica lo voy a separar, bueno, de forma más o menos apreciable. Se supone que están pegados prácticamente. Y acá hay un ángulo azimutal, un ángulo phi, que se mide a partir del eje X, de la intersección con X, de aquí para allá, positivo. ¿Ya? Entonces, esa pequeña abertura es un diferencial de phi. Y esto va desde el centro hasta el borde. Obviamente los dos son iguales. Entonces, el radio R. R mayúscula, el radio. Ahora, ¿cuál es el punto Q? El punto Q es esto. Este arco es un arco diferencial. Como decía, he exagerado la separación entre esos dos radios. Es prácticamente como si fuera uno solo. El ángulo es diferencial. Entonces, aquí tenemos un diferencial de... Aquí hay un diferencial de carga. Este diferencial de carga es igual a lambda sub 0, bueno, lambda sub O, por el diferencial de longitud. El diferencial de longitud es el arquito. Este diferencial de longitud por trigonometría es radio por el diferencial de phi. Y todo eso prácticamente es el punto Q. Todo esto es el punto Q. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas de Q? Aquí sí, para las coordenadas tomamos como si fuera un solo radio, como si fuera un solo trazo, que va desde el origen al borde, un radio nada más. Ese radio se proyecta en X, se proyecta en Y, no con el ángulo phi. Proyectando en X es por coseno y proyectando en Y es por seno. Entonces aquí tenemos radio por el coseno de phi, la abscisa, coma. Ahora la proyección para Y sería radio por el seno de phi, coma. Como está en la base, 0 para Z. Entonces ya están las coordenadas de Q. Teniendo Q y teniendo P, entonces ya es fácil trazar QP, vector. Entonces QP vector, el vector QP, el vector desplazamiento, el vector distancia. Tenemos las coordenadas, es fácil. Sería 0 menos radio coseno de phi, menos radio coseno de phi por I. 0 menos radio seno de phi, menos radio seno de phi por J, y más Z menos 0, o sea, Z por K. Ya, ese es el vector desplazamiento, el vector QP. Para la distancia de Q a P, el denominador es distancia, distancia al cubo. Entonces, la distancia primero. La distancia QP, claro, puede salir a partir de acá. Pero más fácil es, ya viendo la figura, aquí es 90, el eje Z es perpendicular al plano de espira. Entonces aquí tendríamos un triángulo rectángulo. Aquí se toma como si fuera un solo trazo, porque los radios están casi pegados. Entonces tenemos aquí un cateto R, que es el radio, y un cateto Z. Entonces, por lo tanto, la distancia por Pitágoras tendríamos la raíz cuadrada del radio al cuadrado más Z cuadrado. Ahí está, ¿ves? Y ya cuando se eleva al cubo, porque este se eleva al 1/2, al elevar al cubo se ve elevado a 3/2, cuando reemplazamos. Ya tenemos todo para reemplazar en la fórmula. Entonces, el campo eléctrico en P todavía como vector, ya es igual. La constante, ya, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, bueno, o K sub 0 que le estamos llamando. Ya, K sub 0. K sub 0 es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Ya, ya, el vector, el factor geométrico vectorial, el vector QP, todo este vector. Eso va a ir adentro del integral. Menos radio por el coseno de phi por I, menos radio seno de phi por J, y más Z por K.
Ya, esto es un vector con sus tres componentes. En el denominador tenemos qp al cubo, o sea, radio al cuadrado más z cuadrado elevado a un medio. Al elevar al cubo sería a 3 medios. Entonces radio al cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 sobre 2. Ya está. La integral. ¿Qué falta? Falta el diferencial de carga. Para el diferencial de carga estamos obviamente en el caso lineal, porque esta es una línea cerrada. Entonces aplicamos esto. Diferencial de carga. Entonces lambda sub 0 por diferencial de longitud. Ya lambda sub 0. Ya, pero ya el lambda sub 0. Entonces aquí tendríamos lambda sub 0. Ya por diferencial de L. Diferencial de L sería radio por diferencial de phi. Radio por diferencial de phi. Ya, pero el lambda sub 0 también es constante, hemos dicho. Entonces aquí tendríamos el K sub 0. El K sub 0 puede ser con el incluido el lambda. En todo caso, aquí podemos hacer lo siguiente. Esto que sea un K sub 0 prima. ¿Ya? Entonces, donde K sub 0 prima ¿ya? Es igual solamente a la constante, ya 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Pero cuando ya sacamos este lambda aquí adelante, porque esta es una constante, el radio también es constante. Entonces, ya, este lambda, cuando se adhiere al K' va a dar ya el K sub 0 verdadero. ¿Ya? Entonces, ya, y por otro lado tenemos ya K sub 0 prima por el lambda sub 0. Ya, esto es K sub 0. O sea, K sub 0 viene a ser igual, en otras palabras, sería lambda sub 0 sobre 4 pi epsilon sub 0. Ahí. Inclusive eso también se va a modificar. Cuando se efectúa la integral se va a modificar eso. Entonces de repente no conviene todavía hacer ese cambio. No es conveniente. Ya después. A ver, vamos a ver. Ya lo dejamos ahí por el momento. Ya, ahí. Ya, después vamos a modificar esto acá. No modificar, sino involucrar ya con la integral. Porque hay que integrar para fin. Fíjense, la integral tenemos ya toda esta expresión, pero acá hay un detalle. En una integral, ya puesto por las matemáticas, en una integral, lo que manda en una integral, lo que predomina, es el diferencial. Si tenemos una expresión acá, ya algebraica, trigonométrica, lo que sea, ya que es una integral, la integral de todo esto. Y tenemos acá el diferencial de phi, quiere decir de que todo esto varía en phi, o sea, debe variar en phi. Y lo demás es constante. Por ejemplo, el denominador es constante, no tiene nada que ver con phi, el denominador. Esto tranquilamente puede estar allá afuera. Ya, este z también es constante. Ya después tendríamos este radio igual, lambda sub 0. Ya, ahora, pero aparentemente aquí tenemos tres integrales. Aparentemente. Claro, matemáticamente va a haber tres integrales, obviamente. Va a haber una integral para x, una para y y una para z. A ver, ¿qué va a pasar con las integrales para x y para y? Una integral para x se supone que es la componente del campo paralelo a x. O sea, en este punto P, un campo en la dirección del eje x. Cosa que físicamente no va a existir si el punto P está en el eje. La integral para y indicaría de que habría un campo eléctrico en el punto P en la dirección de y. Tampoco. No hay ningún campo en la dirección paralela al plano del espíritu. Ahora fíjense, si pretendemos, o sea, o si queremos efectuar la integral para x, ¿eh? Y en el caso 0' está afuera, esto no dicho sale afuera, ya salió afuera, este menos radio, con el lambda sub 0 y el radio también salen afuera. ¿Qué cosa va a quedar? Queda solamente el coseno de phi y el diferencial de phi. O sea, la integral para x, ¿no? Ahora, la integral de un coseno de phi, diferencial de phi, esto da en función al seno. Al seno. Ahora, el seno variando, ahora, ¿cómo varía phi? Phi varía desde este punto en la intersección con x, a partir de aquí se mide, varía desde 0 grados, y barre todo. A medida que va barriendo todos los diferenciales, van contribuyendo al campo acá. Entonces da la vuelta y aquí sería hasta pi, o 2 pi, perdón. 2 pi es 360, ¿no? 0 radianes y da toda la vuelta y completa los 360 grados, que es 2 pi. O sea, varía de 0 a 2 pi. Entonces phi varía de 0 hasta 2 por pi. Entonces decíamos, la integral del coseno, con su diferencial obviamente,
da en función al seno. Ahora el seno, variando de 0 a 2pi, eso da 0. Seno de 360 es 0. 0 de 0 es 0. 0 menos 0 es 0. O sea, no hay campo en X. Igual va a suceder en Y. Ya en Y tendría, bueno, K sub 0' ya sale afuera. Este menos radio también sale afuera. Lambda sub 0 por radio también sale afuera. El denominador también sale afuera. ¿Qué cosa queda? Seno con su diferencial. La integral del seno le da en función al coseno, claro, con un menos adelante. Ya menos seno, menos coseno, perdón, menos coseno. Y ahora ese menos, bueno, se factoriza y con los límites, el coseno de 2pi vale 1 y el coseno de 0 también vale 1. 1 menos 1 también va a ser 0. O sea, no hay campo eléctrico en la dirección del eje X ni el eje Y, ni en ninguna dirección paralela al plano de la espira. O sea, ya no se toma en cuenta esto ni esto. Solamente la componente Z. Entonces lo que vamos a hacer de ahora en adelante es, ya no trabajamos como vector, sino ya como módulo, es decir, nos abocamos a calcular esto. Este es el módulo. Es decir, es ya un resultado unidireccional. Entonces, volviendo acá, esto ya se convierte en un escalar, justamente en esto, la componente Z, que va a depender de Z. La variable del campo es Z, la variable de la integral es phi. Entonces Z es la variable del campo. Entonces, ya K sub 0', el K sub 0' habíamos dicho es prima, ¿no es cierto? Este es K sub 0'. Ya, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Ya, ¿qué más tendríamos? El lambda sub 0. Ya, por lambda sub 0. Ya, el radio también sería constante el radio. Y tendríamos, a partir de aquí ya viene ya la integral está efectuada. Ah, no, recién efectuamos la integral. Ahora, el denominador también es constante. Radio al cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios. Ahí. Y queda solamente el diferencial de phi. O sea, la integral solamente afecta al diferencial de phi nada más. El resto es constante. Donde el phi varía de 0 a 2pi. Ahí va. Entonces, esa integral es fácil de determinarla. Queda solamente phi variando de 0 a 2pi, es 2pi menos 0. 2pi menos 0 es 2pi. Entonces, todo esto se reduce a 2pi. Ya, ese 2pi cancela o simplifica esto. Entonces, ¿cómo va quedando? Entonces, el campo eléctrico E sub z, función de z, es igual y a lambda sub 0 y a 2pi, que es todo esto de acá, 2pi y aquí 4pi, entonces queda como 2 epsilon sub 0. Ya, esto sí sería la verdadera constante K sub 0. Y queda una función geométrica. El radio es parte de la función geométrica y queda una función en z. Aquí falta z, ¿no? Este z acá. Y ahí queda una función z. Entonces aquí tenemos z sobre radio al cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 sobre 2. Ahí ves. Entonces ahí tenemos, esa es la fórmula general del campo. Ya, entonces el campo en un punto del eje para una espira circular de carga uniforme, con tensión uniforme. Ya, esta es la fórmula. Este campo tiene una sola variable. Va a depender de la posición del punto en el eje. Es decir, de z. Z es la variable. Ahora decíamos, con esta fórmula se puede ver fácilmente de que en el punto O, en el origen de coordenadas, en el centro de la espira, el campo es 0, ¿no? Si hacemos z 0, se hace 0 en el numerador, en el denominador, bueno, no se hace 0, pero aquí es 0. Entonces, en el punto O es 0, ahí no hay campo. No hay campo, aquí el campo es 0. En el infinito también va a ser 0, porque esto z tiende a infinito, entonces se va a desvanecer cada vez, a medida que va subiendo, se va desvaneciendo el campo, siendo esta carga positiva, por si acaso. Entonces se va desvaneciendo, el campo se va haciendo cada vez pequeño, en el infinito es 0. Entonces ese 0 viene arriba y es 0 aquí abajo. Hay un punto donde es máximo. Ese punto donde es máximo vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a indicarlo acá.
supongamos que es acá, que sea el punto M. ¿Ya? Y este punto M está a una altura z sub m. Z sub m. Pero ¿cuánto vale z sub m? Eso es lo que queremos. ¿Cuánto vale z m? Entonces para eso trabajamos con esta fórmula. Esta fórmula podemos indicar así. Ya, un K sub 0, aquí sí el K sub 0, este es el verdadero K sub 0. El K sub 0 es esto. Todo este es K sub 0, constante. Ya, por el radio, que bueno, también el radio es constante, pero es una cosa geométrica. Y tenemos una función, esta función de acá, una función algebraica en z, por una función en z. La función en z es esto. Ahí. O sea, al final se reduce esto. Ya, entonces ahora queremos averiguar, decíamos, el zm, o sea, la distancia del punto M al punto O. Ya, ahí el campo va a ser máximo. Pero ¿cómo calculamos? Matemáticas. Máximos y mínimos, derivamos. Hay que derivar el campo en función a su variable, en función a z. Y esa derivada la igualamos a 0. Y despejamos z. Ese z es el zm. El zm. Entonces, hacemos esto. Derivamos. Entonces aquí tenemos e'. Ese prima significa la derivada. La primera derivada es su z función de z. O también podemos ponerlo así, ¿no? La derivada de su z función de z respecto de z. ¿Ya? Y esto se iguala a 0. Es decir, igualamos todo esto a 0. K sub 0 es constante. Eso no entra en la derivada, eso sale adelante. El radio es constante. El radio es constante porque es una espiral redonda, circular. No varía eso. Entonces, estos dos son constantes. Lo que va a afectar la derivada es esto. Entonces tendríamos, esto va a implicar derivar solamente la función. O sea, f' de z, que es lo mismo que la derivada de la función respecto de z, y se iguala a 0. Entonces hay que derivar esta expresión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer enseguida. A ver, solamente derivar esto. Este factor K sub 0 y el factor radio no intervienen porque se iguala a 0. Son tres factores que se igualan a 0. El K sub 0, que es constante, el radio constante y la derivada de la función. La derivada de f. K sub 0, si son tres factores que dan 0, entonces uno de ellos, basta que uno de ellos sea 0. K sub 0 no puede ser 0, es imposible, porque K sub 0 está ahí metido el lambda. Si es 0, entonces el lambda es 0, no hay nada. El radio no puede ser 0, porque el radio es una realidad física, ¿no? Tiene un radio, un valor y ya está. Si es 0, no hay espira tampoco. El que debe ser 0 es la derivada de f. Después, derivada de f. Entonces derivamos solamente eso. Matemáticas. Derivada de un cociente. A ver. Derivada de un cociente. A ver si alcanza acá. Aquí, ¿cómo es? Se empieza con el denominador, ¿no es cierto? Radio al cuadrado. Ese radio al cuadrado más z al cuadrado vamos a poner así. Radio al cuadrado más z al cuadrado. ¿Ya? Esto, claro, es, bueno, si se quiere llevar a la 1, que es lo mismo. Y por la raíz cuadrada, que sería aquí radio al cuadrado más z al cuadrado elevado al 1 medio, ¿no es cierto? O raíz cuadrada. ¿Ya? Estos dos representan esto. ¿Ya? Ese es el denominador. ¿Ya? Se empieza con el denominador por la derivada del numerador. La derivada de z respecto de z vale 1. ¿Ya? Ahora tenemos menos, ¿no? De acuerdo a la regla de la matemática. Menos a la z, la variable z, por la derivada del denominador. Tenemos ahí 3 sobre 2, 3 medios, factor 3 medios, por radio al cuadrado, más z al cuadrado, elevado a la 3 medios menos 1, o sea, elevado a 1 medio, o sea, raíz cuadrada. Y por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, sería solamente 2z, por 2z. Y sobre el denominador al cuadrado, ¿no? Radio al cuadrado, más z al cuadrado,
elevado a la 3 medios, pero el elevado al cuadrado queda solamente elevado al cubo. Y esto se iguala a 0. Podemos indicar acá 0 entre 1. Entonces el denominador no tiene nada que ver. Cuando se efectúa en aspa, todo este numerador multiplica 1. Es el mismo denominador. Y luego el denominador multiplicado por 0. 0. Es decir, solamente el numerador se iguala a 0. Es decir, el igual se pone acá. Ahí se pone el igual. Ahora vamos a ver si alcanza la pizarra. Ya vamos por acá arriba. Continuamos por acá. Entonces, como se iguala, como esto se multiplica por 1 y se iguala a 0, entonces aquí le podemos hacer igual. Ya, entonces vamos a tener así. Radio al cuadrado. Radio al cuadrado. Ahora, de hecho, cuando ya se está efectuando esto, todas esas zetas, ya es ZM. Todas estas zetas ya son ZM. Porque se va a despejar eso. Bueno, el denominador lo interviene. Aquí también ZM. Entonces tendremos radio al cuadrado más ZM cuadrado. Ya por, ya la raíz cuadrada del radio al cuadrado más ZM cuadrado. Ya, el igual va acá. Igual, ya. Z. Aquí se cancela también. 2 y 2, ¿no? 2 por Z, aquí es 2 y aquí 2. Entonces queda, ¿qué cosa? 3 por Z por Z. Entonces aquí igual a 3Z cuadrado. 3 Z, ZM, ¿no? ZM cuadrado. Ya por la raíz cuadrada del radio al cuadrado más ZM cuadrado. Ya, ahí vemos de que se cancela la raíz. Ahí. Y de ahí se despeja. De ahí despejamos de ZM. Esto pasa a restar. Tenemos 2ZM cuadrado igual al radio al cuadrado. 2ZM al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Y de ahí sacamos la fórmula de que ZM es igual. Este 2 pasa a dividir y se toma la raíz cuadrada en ambos lados. Entonces aquí vamos a tener un más menos radio sobre la raíz cuadrada de 2. Y ahí tendríamos la respuesta. Entonces el campo eléctrico para una espira circular redonda de radio R con una densidad de carga uniforme, lambda sub 0, ya, tiene un valor máximo en su eje, bueno, en este caso el eje Z, a una distancia o una altura, ¿no? ZM, que es igual al radio de la espira sobre la raíz cuadrada de 2. O sea, no es igual, no, como dice el chat GPT, el campo es máximo cuando Z es igual al radio. No. Se equivocó la inteligencia. Ya, ahora el más menos, claro, por el álgebra y también físicamente. Porque el campo es máximo a una distancia radio sobre raíz de 2, puede ser encima de la espira o como puede estar debajo. El campo eléctrico encima apunta para arriba, ¿no? Quiero indicar aquí el campo máximo. Este es el campo máximo. Abajo tenéis un campo máximo, también que apunta para abajo. Entonces hay un campo máximo aquí, puede ser más o menos. Y ahí esto es cierto porque si hacemos un programita con la fórmula general con esto, ingresamos los valores, claro, yo tengo aquí mi MATStudio. Ya, por ejemplo, ya, aquí ya tengo ingresados los valores, ya, pero se puede cambiar eso, no hay ningún problema. Por ejemplo, lambda, si lambda es 5 nanocoulombs, ya se ingresa lambda sub 0, ya 5 nanocoulombs, o sea, 5 por 10 a la menos 9. Ya, un radio de 10 centímetros es 0.1, hay que poner en unidades internacionales. Radio de 0.2 indica los valores. Ya, entonces, por ejemplo, un lambda, entonces aquí ejemplo numérico. Ya, lambda de 5 nanocoulombs por metro. Ya, un radio de 10 centímetros es 0.1 metros.
Ya, el epsilon sub 0 es ya permitividad del vacío, o sea, 8.8542 por 10 a la menos 12, es decir, picofaradio por metro, ¿no? Ya, el epsilon sub 0. Es decir, todo esto está inmerso en aire vacío, ¿no? Ya, ¿qué más se ingresa? Nada más que eso. Entonces vamos a tener acá, fíjense, vamos a probar primero el campo eléctrico para Z igual al radio. Cuando Z es igual al radio, me va a dar un valor. Y cuando Z es igual al radio sobre raíz de 2. Es decir, cuando Z es igual a Zm. A ver, ¿cuántos? Vamos a poner acá. Ya, cuando Z es, vamos a poner acá Z igual al radio. Radio 0.1, ¿no? Y al radio 0.1, para 0.1 da un valor de 0.31775. 0.31775. Este es voltio por metro. Ya, ese es cuando Z es igual al radio. Es un poco más arriba de esto. Ahora, cuando Z es el Z', el Zm, es el radio sobre raíz de 2, aquí le cambiamos entonces. Z le cambiamos por, ya, radio sobre raíz de 2 es 0.0707. 0.0707, 707.1 todavía. Ya, ahí tenemos el valor de 0.3459. 0.34593 voltio por metro. ¿Se dan cuenta? Entonces, el valor es máximo cuando Z es Zm, es decir, radio sobre raíz 2. Entonces, este es el resultado numérico. Ahí, esa es la respuesta. Claro, si le damos valores numéricos. Ya, entonces aquí hemos utilizado la fórmula generalizada para hallar el campo. Hemos empezado, bueno, casi de cero, pero un poco rápido porque hay unas cosas que ya se supone que se saben, ¿no? Integrales, esas cositas. Ya, y bueno, hemos llegado a esta fórmula, hemos derivado, hemos aplicado matemáticas, hemos igualado a 0, hemos despejado Z que se convierte en Zm y nos sale de que Zm es radio sobre raíz de 2. Entonces Zm es igual al radio sobre raíz cuadrada de 2. Ahí da el campo máximo. Ahora, si queremos el valor del campo máximo, porque aquí no se ha pedido cuánto vale el campo máximo, sino en qué punto el campo es máximo. Ahora, si queremos el valor del campo máximo, claro, con el programa, claro, salió esto. Ya, pero para hacer el programa tienen que trabajar con esto. Con esta forma. Es decir, esta Z se reemplaza por radio sobre raíz 2. Tanto aquí como aquí. Y sale esto. Bueno, es solamente una aclaración a la curiosidad. Ya me dio curiosidad lo del chat GPT, una cosa, bueno, novedosa. Entonces, de todas maneras, no es una crítica, por supuesto. No es una crítica, entonces todos podemos fallar. Me recomienda de que formule la pregunta al chat en inglés y le corrige en inglés, porque dice el chat, bueno, aprende de sus errores. Todos cometemos errores, obviamente. Entonces, no es una crítica, por si acaso. No es una crítica, solamente es una aclaración. No hay que confiarse también al 100%. ¿Ya? Entonces, ahí se ha demostrado esto. Les agradezco la atención. Este video lo he hecho después de mucho tiempo. Estaba abocado más en otras actividades, bueno, no académicas, ya haciendo otras cositas que de repente ya lo voy a publicar en el Face. Y bueno, les agradezco la atención y hasta la próxima. Cuídense mucho. Muchas gracias. Bye, bye, bye. Chao.